Bienvenidos familia dominicana. De nuevo iniciamos un día lleno de sorpresas y mucha alegría. Continuamos aprendiendo y adquiriendo las competencias que son necesarias para la vida. Ya sabes, continuemos cuidándonos, tú te cuidas, yo me cuido, todos nos cuidamos en casa. En la clase de ayer continuaron su aprendizaje sobre las células. Conocieron a grandes hombres de ciencia que hicieron aportes importantes a la investigación científica a través de sus descubrimientos. La maestra les habló sobre el microscopio, un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños como para ser percibidos por la vista del ser humano. El término microscopio es la conjunción de dos conceptos. Por un lado, micro, que es equivalente a pequeño, y scopio, que significa observar. En suma, se refiere a la observación pequeña o en menor grado. Este instrumento fue inventado por Zacharias Jensen en el año 1590. El descubrimiento de este instrumento fue importantísimo, principalmente por sus aportes a la investigación médica. Aprendieron que, dependiendo del tipo de célula, hay dos maneras en que las células se dividen: mitosis, meiosis. La mitosis es como células somáticas o células que no se reproducen, se dividen. Las células somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos de tu cuerpo, incluyendo la piel, músculos, pulmones, intestinos y células ciliadas. Las células reproductivas, como la célula huevo, no son células somáticas. En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada una de las células hijas tienen los mismos cromosomas y ADN como la célula madre. Las células hijas de la mitosis se denominan células diploides. Las células diploides tienen dos conjuntos completos de cromosomas. Puesto que las células hijas tienen copias exactas del ADN de la célula madre, no hay diversidad genética creada a través de la mitosis en las células sanas normales. La división celular, mitosis, crea dos células diploides hijas genéticamente idénticas. Podemos decir que antes de que una célula comience a dividirse, está en la interfase. La interfase es el periodo en el cual una célula se está preparando para dividirse y comienza el ciclo celular. Durante este tiempo, las células reúnen los nutrientes y la energía. El proceso de división, mitosis, tiene varios pasos o fases del ciclo celular para crear las nuevas células diploides con éxito. Estos pasos o fases son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Muy interesante todo lo aprendido. Sabes, hoy también tendremos un día maravilloso. Acompáñame. Observa la siguiente imagen. ¿Qué ves? Sí, acertaste. Es una célula. ¿Puedes describirla? Muy bien. Ahora vamos a recuperar lo que hemos aprendido de la célula a través de la descripción que hiciste. Responde a estas preguntas. ¿Qué es la célula? ¿Cuáles son las principales diferencias entre plantas y los animales? ¿Cómo pueden estas diferencias apreciarse a nivel celular? Hemos estudiado en días anteriores que la célula es la unidad más pequeña con vida. La diferencia principal entre plantas y animales es su tipo de nutrición. En la clase de hoy vamos a aprender sobre la formación de tejidos animal y vegetal.
Pero antes, vamos a ver la célula vegetal. ¿Has visto la imagen de alguna célula vegetal? ¿Conoces las partes de la célula vegetal? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la célula vegetal? ¡Excelente! La célula vegetal es aquella que compone muchos de los tejidos de los organismos pertenecientes al reino de las plantas, por lo que está vinculada con todos los componentes de este reino, siendo la célula vegetal autótrofa y la célula animal heterótrofa. Estas diferencias en el tipo de nutrición determinan la presencia de diferentes orgánulos en ambos tipos de células. Ahora, observa las siguientes imágenes. Muy bien, en las imágenes observaste la estructura de una célula vegetal y te das cuenta de que cada una de las partes son fundamentales en la estructura vegetal. ¿Sabías que la célula vegetal es un tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman el reino Plantae? Por ejemplo, ambas son células eucariotas, tienen un núcleo diferenciado, contienen información genética hereditaria ADN, membrana y citoplasma. La importancia de la célula vegetal reside en ser el organismo fundamental con vida que permite el desarrollo y funcionamiento general de los vegetales, por ejemplo, las plantas. La célula vegetal se diferencia de otras células eucariotas, principalmente de las células animales, en que posee pared celular, cloroplastos y una gran vacuola central, debido a la presencia de una pared celular rígida. Las células vegetales tienen una forma constante. ¡Wow! ¡Cuántas palabras importantes utilizadas en este tema! Te invito a hacer una lista de cada una de ellas y buscar su significado. Vamos a utilizar nuestro diccionario. Voy a ayudarte a encontrar algunas definiciones. ¿Qué te parece? Con ayuda de tu familia, continúa buscando las demás definiciones para que logres ampliar tus conocimientos sobre la célula. Orgánulos, también llamados orgánulos celulares, son las estructuras que están en el interior de toda célula. Varían en morfología y se diferencian entre sí por la función que cada uno cumple dentro de la célula. Por ejemplo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los ribosomas. Vacuolas. Una vacuola es un orgánulo celular presente en todas las células eucariotas vegetales. También aparecen en algunas células procariotas y eucariotas animales. Núcleo. El núcleo tiene una membrana que lo rodea y es el lugar donde se elabora el ARN con el ADN de los cromosomas. Tiene la función de mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión genética. Por ello, se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Genética, autótrofa, heterótrofa, eucariotas, nutrición. Con ayuda de tu familia, continúa buscando las demás definiciones para que logres ampliar tus conocimientos sobre la célula. Recuerda también que como unidad estructural y funcional de los seres vivos, la célula es la más pequeña de todas las formas de vida existentes. Pueden clasificarse
según su tipo de nutrición, en animales y vegetales, y procariotas o eucarióticas según su morfología. Según hemos visto en las clases anteriores, las células procariotas son las más primitivas desde el punto de vista evolutivo, es decir, las primeras formas de vida que habitaron el planeta fueron procariotas. Estas células carecen de membrana nuclear, por lo tanto, sus cromosomas se encuentran dispersos por todo el citoplasma. Son procarióticas las bacterias y algunas algas verdes y azules. Las células eucarióticas contienen sus cromosomas dentro de un núcleo. Son de esta clase todas las células que conforman las plantas y animales. Las tres partes básicas presentes en todas las células eucariotas son núcleo, citoplasma y membrana. La membrana celular tiene como función regular el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el medio externo. El citoplasma es el escenario en el que ocurren todas las reacciones que hacen posible la vida, mientras que el núcleo contiene toda la información hereditaria o genética que regula todas las funciones celulares. Las células eucariotas se caracterizan por poseer diversos organelos celulares rodeados por membranas semipermeables. En la célula eucariota, las funciones celulares ocurren en el interior de organelos rodeados por membranas. En la mayoría de los organismos pluricelulares, las células están especializadas para realizar una función específica. En este tipo de organismos, las células que están especializadas en la misma función suelen tener también la misma morfología. Estas células se agrupan formando tejidos. Ahora, luego de ver la célula vegetal, dibuja y colorea la célula y sus partes en tu cuaderno. Además, comenta con tu familia lo que has aprendido hasta ahora. Seguimos aprendiendo. Veamos ahora la división celular. Las células se reproducen mediante un proceso conocido como división celular, en el cual su material genético, el ADN, y otros componentes celulares se reparten entre las nuevas células hijas. En los organismos procariotas como las bacterias y archaeas, el proceso de división celular es relativamente sencillo y recibe el nombre de fisión binaria. Dando como resultado dos células genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. Durante este proceso, se reparte entre las células hijas una copia del único cromosoma. En las eucariotas, animales, vegetales, hongos, protistas, el ADN está organizado en más de un cromosoma, siendo el proceso de división. ¡Excelente! Ahora vamos a realizar un ejercicio a ver si de verdad estás aprendiendo sobre las células. Las células son... Menciona algunos nombres de la estructura de la célula vegetal. ¿Por qué es importante estudiar las células? ¿Qué es la citocinesis? Diferencia entre una célula vegetal y una célula animal. Te dejo cada una de las preguntas para que las contestes en compañía de tus familiares. Ya sabes, continúa aprendiendo. Nos vemos en breve.
Hola nuevamente. Estamos en la clase aprendiendo y buscando la forma de poner en práctica todo lo que vas aprendiendo. No tengas miedo de preguntar a tu maestra cada vez que tengas algunas dudas sobre las diferentes temáticas dadas. ¿Sabes que en el día de hoy vamos a trabajar con la formación de tejidos en vegetales como tejidos en animales, pero ¿sabes lo que significa la palabra tejido? Quizás muchos dirán, claro maestra, el tejido del pelo, el tejido con hilo de lana, otros tipos de tejidos relevantes, pero el tipo de tejido que hoy nos compete es aquel relacionado con las células. Son aquellos que están formados por la unión de células relacionadas. Las células de un tejido no son idénticas, pero trabajan juntas para desarrollar funciones específicas. Pero, ¿qué son los tejidos vegetales? Ve, consulta con tu familia a ver si pueden explicar de una manera contundente y veraz. Muy bien, vamos a hablar un poco. Los tejidos vegetales son aquellos que se encuentran en las plantas. En una planta vascular existen tejidos diferenciados de acuerdo con la función que desempeñan. Podemos encontrar tejidos de crecimiento, protectores, fundamentales, de sostén y conductores. Tejidos de crecimiento como meristemas, protectores como epidermis y peridermis, fundamentales como parénquimas, de sostén como colénquimas y esclerénquimas, y conductores como floema y xilema. Estos tejidos proporcionan la resistencia y el soporte requerido por las plantas, que a su vez forman conductores para la savia bruta. ¡Wow! ¡Cuántas palabras para describir el tejido vegetal! Pero vamos a seguir investigando. Busquemos algunas definiciones de aquellos elementos que componen los tejidos en vegetales. Tejidos meristemáticos. Están formados por células que tienen la capacidad de dividirse continuamente, dando así origen a otros tejidos y permitiendo el crecimiento de la planta. Este tejido se encuentra en aquellos sitios en que la planta crece. Si el tejido se encuentra en el extremo superior de la planta, se denomina meristemo apical y permite su crecimiento hacia arriba. Si dicho tejido se encuentra en el extremo de la raíz, se denomina meristemo radical. Además, la planta en su interior presenta un anillo de este tejido llamado cambium, el cual permite el aumento del grosor de la planta. Los meristemas son los responsables del crecimiento vegetal. Sus células son pequeñas, tienen formas poliédricas, paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes. Tejidos permanentes. Son tejidos que han perdido su capacidad de división. Crecen hasta alcanzar su tamaño definitivo y se transforman en los tejidos de las plantas adultas. De acuerdo con su función, se pueden clasificar en fundamentales, protectores y conductores. Estos se subdividen en parénquima y esclerénquima. La parénquima es el más abundante. Forma la mayoría de los órganos de la planta en donde desempeña diferentes funciones. Es rico en cloroplastos, fabrica alimento y recibe el nombre de parénquima clorofílico. Si almacena alimento como el almidón en la papa, el azúcar en la remolacha, se llama parénquima de reserva. Esclerénquima.
Es un tejido de soporte que le da resistencia a la planta, gracias a la secreción de celulosa y lignina que además son constituyentes de fibras como el fique y células pétreas, que dan dureza a frutos y semillas como el coco, el durazno, principal tejido que realiza fotosíntesis y, por tanto, proporciona alimento a la planta. Tiene cloroplastos y muchas vacuolas. Colénquima es un tejido de soporte suave y plástico en las partes jóvenes de los tallos y nervaduras de las hojas. Proporciona flexibilidad a los tallos jóvenes, a los pecíolos y a los nervios de las hojas. Generalmente, su distribución es subepidérmica, o sea, por debajo del tejido epidérmico. ¡Excelente! Continuamos aprendiendo y conociendo sobre los diferentes tejidos vegetales. Te presento las siguientes imágenes de tejidos protectores. Esta función corresponde a la epidermis, la cual segrega una sustancia cerosa impermeable llamada cutina, que cubre las hojas, flores, tallos y raíces jóvenes, brindándoles protección contra la sequedad y lesiones mecánicas. En tallos y raíces viejos, la protección la ejerce el corcho o suber, cubierto por una capa llamada suberina. La epidermis es el protector vivo que recubre la superficie de toda la planta cuando ésta posee estructura primaria. Solamente se considera que falta la epidermis en la calíptra de la raíz y en los meristemas apicales. Tejidos conductores. Son el medio de transporte de sustancias en los vegetales. Estos tejidos son: xilema. Las células representantes son las traqueidas, que se comunican entre ellas a través de perforaciones para ayudar en la circulación de agua y minerales. En conjunto forman tubos que reciben el nombre de vasos leñosos. Floema. Las células presentes son células cribosas que integran los vasos cribosos encargados de transportar la savia elaborada. Muy bien, excelente lo que vas aprendiendo. Busca tu cuaderno y realiza la siguiente actividad. Te reto a preparar un esquema sobre todo lo que hasta ahora has aprendido de los tejidos en vegetales. También puedes investigar e indagar sobre el tejido de estas plantas de República Dominicana: caoba, grigri, palma real, rosa de Valladolid, ébano verde, roble, jigüero, pino. Identifica los tejidos de estas plantas y luego explica sus diferencias. Bien, hasta ahora creo que has aprendido mucho sobre estos tejidos en este proceso que hemos realizado. No te vayas, nos vemos en breve. Hola, qué bueno que continúas ahí buscando siempre la manera de aprender. ¿Cómo te vas sintiendo durante las clases? ¿Crees que vas aprendiendo lo necesario? Hay una frase que me gusta mucho y quiero compartirla con todos ustedes. Es la siguiente: si cambias tus pensamientos, cambiarás tu mundo. Estudiar y educarte es la mejor manera de cambiar tus pensamientos y te da las herramientas y competencias necesarias
para seguir adquiriendo nuevos conocimientos que harán que tu vida sea diferente a la de los demás. Continuamos trabajando con las formaciones de tejido animal. En el bloque anterior estudiamos sobre los tejidos de la célula vegetal y conocimos cada parte involucrada al tejido vegetal. En este bloque vamos a continuar indagando sobre la formación de tejido en animales. ¿Sabes cómo se realiza esta formación? ¿Qué importancia tiene para ti conocer sobre la formación de tejidos en animales? ¿Cómo se realiza este proceso de formación de tejido animal? Interesante. Como dijimos anteriormente, los tejidos están formados por la unión de células relacionadas. Las células de un tejido no son idénticas, pero trabajan juntas para desarrollar funciones específicas. Observa las siguientes imágenes. Los tejidos animales están formados por células unidas entre sí y con sustancias o matriz intercelular entre ellas. Existen 4 tipos principales de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Su función es proporcionar movimiento al organismo tras la acción de contracción y relajación. Estos tejidos animales también se pueden dividir en 3 tipos que son tejido muscular liso, estriado y cardíaco. ¿Sabías que los animales están compuestos por un complejo sistema de células, las cuales pueden verse en su conjunto con un mismo esquema, lo que implica que también son capaces de realizar una misma función en específico? A este sistema celular se le conoce con el nombre de tejidos. Vamos a conocer los diferentes tipos de tejidos animales, es decir, aquellos que componen a un animal pluricelular. La formación de estos tejidos animales se origina a través de una célula madre, también llamada cigoto, la cual se dividirá hasta formar millones de células iguales desde el punto de vista genético, que dará paso a la formación de organismos. Esta propiedad de división y especialización en un tipo celular se le denomina totipotencia. A pesar de que las células que forman un organismo son muy diversas en forma y función, el tejido animal se ha clasificado en 4 tipos fundamentales de tejidos: conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Te presento el siguiente mapa conceptual sobre la subdivisión en tejidos en animales. Tejidos animales pueden ser epitelial, conectivo, muscular, nervioso. En el epitelial tenemos revestimiento glandular sensorial, conectivo, óseo, cartilaginoso, denso, adiposo, muscular, estriado, liso, cardíaco. Excelente lo que vamos aprendiendo sobre el tejido en animales. Si quieres, anímate y vamos a conocer la función de cada una de las subdivisiones de los tejidos en animales. Ahora vamos a conocer e indagar sobre los diferentes tipos de tejido en animales y su función. Tejidos epiteliales: conjunto de células estrechamente unidas formados por capas de células que cubren la superficie del cuerpo y revisten los órganos y las cavidades internas. Los tejidos epiteliales son los siguientes: tipos, función, ubicación. Revestimiento:
Cubre las superficies interna y externa del cuerpo. Se encuentra en la epidermis de la piel y partes internas del intestino. Glandular. Encargado de las secreciones de sustancias, salivas, leche, entre otros. Se encuentran en glándulas mamarias y salivares. Sensorial. Recibe todos los estímulos del medio. Se encuentran en los organelos de los sentidos, en los ojos especialmente. Tejidos conectivos o conjuntivos. Los tejidos conectivos se originan a partir de las células embrionarias y forman la mayor parte del organismo. Tienen varias funciones como sostén, nutrición, reserva y aparte del cuerpo incluyen huesos cartilaginosos, tendones, grasas y sangre. Tipo, función, ubicación. Óseo. Protege y sostiene órganos formando los huesos. Este tejido contiene sales de calcio que le dan dureza. Está ubicado en el sistema óseo. Cartilaginoso. Esquelética de embriones y en algunos peces. Ubicado en orejas, articulaciones, tabique, tráquea, entre otros. Denso. Forma fibra elástica y resistente, ubicado en tendones y ligamentos. Adiposo. Almacena lípidos y grasas. Proteger contra golpes, aislamiento térmico y reserva energética. Se encuentra alrededor de algunos internos. Sanguíneo. Transporta oxígeno y nutrientes por las vías arteriales. Ubicado en vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Tejido muscular. Formado por células que tienen gran capacidad de contraerse, lo que permite el movimiento. Tipos, función, ubicación. Estriado. Formado por células cilíndricas y multinucleadas que se contraen con gran rapidez, permitiendo los movimientos voluntarios del cuerpo. Forma el sistema muscular esquelético. Liso. Se encuentra ubicado en paredes externas del intestino, arterias, útero, vagina y vejiga urinaria. Cardíaco. Son movimientos involuntarios estirados. ¡Excelente! Hemos visto cada una de las subdivisiones de las partes de un tejido animal. Por último, tenemos el tejido nervioso, que está formado por un conjunto de células llamadas neuronas, que forman cordones ramificados y extendidos por todo el cuerpo. Las neuronas son células muy especializadas del tejido nervioso. Están diseñadas específicamente para recibir estímulos y transmitirlos en forma de impulsos eléctricos a otras neuronas u órganos. ¿Habías escuchado hablar de estos tipos de tejidos en animales? Estos conceptos son muy interesantes para compartirlos con tu familia. No dudes en seguir ampliando tus conocimientos e indagando sobre esta temática abordada. ¿Cuánto aprendizaje hemos tenido hasta ahora? Casi llegamos al final del día. Ahora te presento el siguiente mapa conceptual. Coloca los diferentes tejidos donde creas conveniente. Animales, meristemos, dermis, epitelial, colénquima, xilema, muscular, nervioso, conjuntivo, esquelético, laterales, neuronas, adiposo, denso, lisas, vasculares, vegetales. Haz un dibujo en este recuadro de lo que han sido tus aprendizajes hasta ahora en el día de hoy sobre los tejidos en vegetales y tejidos en animales. Gracias por estar tan atentos a la clase.
Llegó el momento de recibir a la Teacher Sarai y sus divertidas clases de inglés. Los dejo para que se preparen. Hasta la próxima. Welcome students one more time to your English class. Nice to see you again. Bienvenidos estudiantes una vez más a su clase de inglés. Es un gusto volverlos a ver. Antes de iniciar con el tema correspondiente a nuestra clase de hoy, me gustaría que repasáramos lo aprendido en la clase anterior sobre la primera estación del año, or the first season of the year, llamada primavera o spring. ¿Lo recuerdan? Primavera, spring. Estación, season. Sol, sun. Lluvia, rain. Flores, flowers. Árboles, trees. Florecer, bloom. Tallos, stems. Ahora que estamos listos para iniciar, debo invitarles nuevamente a anotar todos los conceptos que veremos en el día de hoy en su cuaderno para que de ese modo puedan realizar las actividades y repasar cuantas veces lo necesiten. En nuestra clase del día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que debemos dominar y conocer, esta vez en inglés, ya que estoy segura de que están familiarizados con el tema. Hablaremos sobre política, presidentes y constitución, así como su vocabulario correspondiente. Iniciaremos con una parte fundamental llamada gobierno o government. Gobierno, government. La parte o grupo que está a cargo de un país. Government, a group that is in charge of a country. El grupo que está a cargo de un país. Government. A la hora de elegir un presidente o president, presidente, president, quien es la persona con la posición política más alta en un país que es una república, or the person who has the highest political position in a country that is a republic. Es necesario que éste lleve a cabo una campaña o campaign, campaña, campaign, en la cual expone sus ideas con el objetivo de ser elegido. Esta campaña se hace entre diversos candidatos o candidates, candidato, candidate, los cuales son personas que desean ser elegidas, o a person who wishes to be elected, personas que desean ser elegidas, candidatos o candidates. De igual forma, un gobierno o government cuenta con distintas personas llamadas políticos o politicians. Políticos, politicians. Son aquellos que, como mencionamos, forman parte de un gobierno. A member of a government. Miembro de un gobierno. Político o politician. Por otro lado, tenemos las leyes o laws. Leyes, laws, creadas para regular y ordenar la forma en la que se comporta la sociedad, o order the way in which a society behaves, ordenar la forma en la que se comporta una sociedad. Leyes o laws. Estas leyes están contenidas en la Constitución o Constitution. Constitución, Constitution. Y deben ser ejecutadas con democracia o democracy. Democracia, democracy. Es decir, de manera equitativa para todas las personas. Or in freedom and equality between people. De manera equitativa para todas las personas. Democracia, democracy. ¿Qué les ha parecido? Vamos a repasar el vocabulario para poder comprender mejor todo lo que acabamos de ver.
quisiera que todos ustedes repitieran después de mí. Gobierno, government. Gobierno, government. A group that is in charge of a country. Un grupo que está a cargo de un país. Presidente, president. Presidente, president. The person who has the highest political position in a country that is a republic. La persona que tiene la posición política más alta en un país que es una república. Presidente, president. Campaña, campaign. Campaña, campaign. Candidato, candidate. Candidato, candidate. A person who wishes to be elected. Una persona que desea ser elegido. Candidato, candidate. Políticos, politicians. Políticos, politicians. A member of a government. Miembro de un gobierno. Políticos, politicians. Leyes o laws. Leyes, laws. Order the way in which a society behaves. Para ordenar la forma en la que se comporta una sociedad. Leyes, laws. Constitución, constitution. Constitución, constitution. Democracia, democracy. Democracia, democracy. Freedom and equality between people. Libertad y equidad entre las personas. Democracia, democracy. Para repasar lo aprendido, ¿qué les parece si me ayudan a completar estas oraciones? Es la persona con la posición política más alta en un país que es una república. Si fuera mi turno, yo dijera que es el presidente o president, la persona con la posición política más alta en un país que es una república. ¿Qué me dirían ustedes si les digo los miembros de un gobierno? Son los miembros de un gobierno. La próxima sería, son las que regulan y ordenan la forma en la que se comporta una sociedad. Las que regulan y ordenan la forma en la que se comporta una sociedad. Y por último, es donde se encuentran contenidas las leyes del Estado. Es donde se encuentran contenidas las leyes del Estado. Espero que hayan podido completar la actividad con todo lo aprendido en el día de hoy. Recuerden que la práctica es lo que nos ayudará a aprender mejor y más rápido cualquier idioma. En el día de hoy aprendimos sobre el vocabulario correspondiente a la política, presidentes y a la Constitución. Y finalizamos nuestra clase con una actividad que nos permite practicar lo aprendido. Espero que se hayan divertido tanto como yo. See you later, students. Have a great day. Nos vemos luego, estudiantes. Que tengan un excelente día.